Buenas tardes, Marco. Bienvenidos, muchas gracias por su presencia y queríamos comenzar con el doctor Alcibiades con esta frase: los grandes docentes motivan, inspiran y cambian el mundo. Tengo un muy buen recuerdo de mis profesores, mi respeto, admiración a todos ellos por su labor y feliz día a todos los profesores, a los colegas. Felicidades de igual manera a los residentes por su iniciativa, que desde hace varias semanas vienen desarrollando sobre múltiples y variados temas de la cirugía general. Precisamente los más frecuentes o de las patologías más frecuentes a las que nos enfrentamos cirujanos en el escenario, sobre todo ambulatorio, son las patologías hepatobiliares de pared, lesiones de pared abdominal y las hernias. Es por el tamaño de pronto de la hernia, o quizás las complicaciones no son muy frecuentes, pero cuando se presentan llegan a ser catastróficas. Tener hernias estranguladas, encarceladas, peritonitis, abdomen agudo en estos pacientes, pues es algo que representa como un reto para nosotros. El hecho de que cada vez más los cirujanos hagamos cirugía mínimamente invasiva hace o condiciona a que se presenten una incidencia cada vez más alta de hernias por el puerto laparoscópico umbilical, que es uno de los temas o los ítems de discusión. Representando así pues la hernia umbilical un 13% de las hernias de pared abdominal. Es importante pues darle importancia a este tema y hablar sobre algunos puntos de discusión respecto a los factores de riesgo de recidiva, aquellos factores relacionados con la técnica quirúrgica y los factores relacionados con el paciente. Bienvenidos a todos. Les doy la palabra al doctor Alcibiades. Listo. Pues buenas tardes para todos. Les recordamos que esta charla va a ser grabada para subirla posteriormente al canal de YouTube de los residentes de cirugía de la Universidad del Cauca. El día de hoy, entonces, vamos a abordar este tema: hernia umbilical, qué hacer cuando se reproduce. Pues mi nombre es Alcibiades Aranda, residente de primer año de cirugía general, y esta charla se hizo bajo la tutoría del doctor Marco Medina. Entonces, pues vamos a iniciar con un caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 45 años que hace un año le intervinieron una herniorrafia umbilical con técnica de Mayo, y ahorita consulta porque tiene una hernia umbilical recidivada con un anillo herniario de 1 centímetro. La pregunta va dirigida a mis compañeros de primer año, a César Pastacia, Henry Muñoz. Entonces, ¿cuál sería pues el tratamiento que ellos escogerían? Como una primera opción, una herniorrafia umbilical, una técnica con tensión. La segunda opción, una herniorrafia umbilical más una malla onlay. Como tercera opción, una herniorrafia umbilical más una malla retromuscular, o una herniorrafia umbilical más una malla preperitoneal. Muchachos, pues, ¿qué opinan ustedes? Hola, buenas tardes. Pues esta paciente yo creo que ya es tributaria de que requiera una malla. Tendría que hacerle una herniorrafia umbilical más una malla onlay. ¿Y César tiene la misma opinión o opina otra cosa? Hola, buenas tardes con todos. Pues, en primer lugar, saludar a nuestros profesores, desearles un feliz día y pues que sigan con el mismo empeño para con nosotros, para con todos sus estudiantes y que sepan pues que esa misión siempre va a ser bien recompensada. Pienso pues, centrándonos en el caso clínico, es una paciente joven que ha sido intervenida pues relativamente hace poco, y seguramente se hizo pues un reparo primario inicialmente, y seguramente pues cuenta con un proceso de herniosis que es difícil establecer a largo plazo si va a tener recidivas o no, que podría ser lo más probable. En este caso, pues estoy de acuerdo con mi compañero, podría ser, hay que colocarle sí o sí una malla, pero pues de acuerdo a la literatura, la posición pues ya depende de cada cirujano, ¿no? Pero sí sería una herniorrafia umbilical más malla en cualquiera de las posiciones.
Bueno, listo, gracias. Entonces, pues vamos a empezar entonces ya con la revisión como tal. Mucho de lo que traje en esta presentación es extraído de estas guías. Estas guías fueron publicadas a principios de este año. Juntan pues como los conceptos de la Sociedad Europea de Hernias y de la Sociedad Americana y hablan del manejo pues que se le da a las hernias umbilicales y epigástricas. Entonces, de acuerdo a esta guía, la definición de una hernia umbilical se considera como aquella hernia primaria en la cual el defecto se encuentra en el centro del anillo umbilical. Las hernias umbilicales pues, son bastante frecuentes, se consideran que son la segunda hernia más frecuente de la pared abdominal y más o menos equivalen al 22% de todas las hernias ventrales que se intervienen. Es tanto así que las estadísticas dicen que en Estados Unidos más o menos se operan cada año 175,000 pacientes por una herniorrafia umbilical. De acuerdo al tamaño, entonces pues, se pueden clasificar en pequeñas, las que son de 0 a 1 centímetro, medianas, las que son de 1 a 4 centímetros y grandes, las que son más de 4 centímetros. Cuando evaluamos la parte pues, de la prevalencia, realmente pues, varía mucho de acuerdo al estudio. Algunos dicen que es del 3 al 5%, pero por ejemplo algunos estudios en los cuales utilizan ecografía como método diagnóstico, la prevalencia sube más o menos hasta el 25 o inclusive al 50%. Para hablar del diagnóstico como tal, realmente lo que dicen las guías es que el diagnóstico es netamente clínico y no se necesita más que un examen físico para hacer pues, el diagnóstico de estos pacientes. Y ellas dejan únicamente el uso de ayuda diagnóstica, principalmente la ecografía, en caso de pacientes pues, que es difícil palpar el anillo umbilical, como van a ser principalmente pues, los pacientes obesos. Entonces, ¿qué es lo que sucede con la hernia umbilical? Que usualmente pues, es subestimada. No se le da realmente la importancia que requiere. Y de acuerdo a eso, entonces también se pensaba que no había mucha residuo, pero esto principalmente porque los pacientes pues no se seguían pues bastante tiempo. Cuando empezó a haber más interés al respecto, entonces empezaron a aparecer más estudios y aparecen tasas de residuos tan altas como el 54%. Entonces, la otra pregunta que nosotros nos planteamos es si tiene alguna importancia o no que el paciente pues haga una recurrencia de su hernia umbilical. Entonces, para responder esta pregunta, pues me baso en este estudio, fue un estudio publicado en el 2013, es un estudio bastante grande, 6,700 pacientes, y los datos fueron extraídos de la base de datos de hernias danesa. En total, entonces, ellos toman, pues, son pacientes mayores de 18 años que fueron intervenidos por una hernia umbilical o una hernia epigástrica entre el 2007 y el 2011, y que encuentran que de todos los pacientes, pues, que ellos recolectaron, un segundo. De todos los pacientes que ellos recolectaron, entonces el 73.9% eran pacientes que tenían pues una hernia umbilical. Y lo que ellos querían evaluar era la tasa de readmisión de esos pacientes en los 30 días siguientes pues al procedimiento quirúrgico. Ellos dicen que en esos 30 días siguientes que ellos hicieron el seguimiento, el 5.9% de los pacientes reingresaron por causas médicas o quirúrgicas. ¿Y qué sucede? Cuando ellos hacen el análisis pues, multivariado, entonces encuentran que los pacientes que fueron intervenidos por una recurrencia tenían un OR de 1.4. Esto es importante porque si uno entiende que estos pacientes que van a ser intervenidos por una recurrencia tienen mayor riesgo de que vayan a volver a consultar en los siguientes 30 días, pues esto acarrea más gastos para el sistema. Y por eso nosotros tenemos que tratar de hacer que el primer reparo que se le haga a un paciente de una hernia umbilical pues sea su reparo definitivo para no generar pues más costos. Entonces, ¿qué hacer cuando se reproduce? Entonces, lo primero que tenemos que hacer cuando nos enfrentamos a un paciente que tiene una hernia umbilical reproducida es preguntarnos por qué se reprodujo. Para responder esto, entonces hay diferentes factores, hay factores que son propios del paciente y hay varios estudios pues, que se han enfocado en esto. Este es un estudio que fue publicado en el 2017, es de los estudios más largos que hay pues, en cuanto a seguimiento, es un estudio retrospectivo, una corte retrospectiva a 10 años. Captaron 332 pacientes, eran veteranos de guerra y por lo tanto tienen el sesgo de que la mayoría de la población que ellos estudiaron pues eran hombres, un 96.7% eran hombres. Estos son pues los aspectos pues de la población que ellos encuentran. Interesante que ellos dicen que en este estudio la tasa de recurrencia para ellos fue en total de un 6%, para los pacientes que les hicieron reparo primario un 9.8% y los que les hicieron un reparo con malla fue el 2.4%. Pero cuando vemos entonces la parte de la recurrencia, observando pues esta curva de Kaplan-Meier,
vemos que lo que les decía inicialmente, que muchas veces entonces la recidiva era subestimada porque los pacientes no se seguían pues por el tiempo necesario. Entonces vemos que el 50% más o menos de los pacientes hacen recurrencia durante, o sea, antes del primer año, ¿cierto? Pero después de esto igual siguen presentándose recurrencias, más o menos el 25%, un 25% las hacen más o menos a los 5 años y el 25% restante la va a hacer hasta los 5 años siguientes, ¿cierto? Y encuentran como factores de riesgo los que aparecen acá, la obesidad con un OR de 3.3, la citis con un OR de 8, ¿cierto? Finalmente, ¿ellos qué concluyen? Entonces, que la citis, la enfermedad hepática, la diabetes, la obesidad, y además de estos factores que aparecen allí que son más técnicos, como es el realizar un reparo con una sutura primaria, pueden aumentar significativamente el riesgo de recurrencia. Este otro estudio, publicado en el 2019, también es un estudio prospectivo también. Ellos toman, pues inicialmente captan 1.125 pacientes, pero pues únicamente cumplían criterios 979. Todos los pacientes fueron intervenidos con técnicas abiertas. Este sí ya incluye más mujeres, 669 hombres y 310 mujeres. 498 pacientes les hacían reparo con malla y 481 les hacían reparo con tensión. La técnica con tensión. La recurrencia que ellos observaron entonces fue en hombres del 2.8% y en mujeres del 4.2%. Y ellos encuentran otros factores que pueden aumentar el riesgo pues, de que el paciente haga una recurrencia. Entonces, inicialmente, dice que si el paciente en el mismo tiempo quirúrgico se le hace un manejo de una hernia inguinal, entonces aumenta, el hazard ratio es de 2.54. En los pacientes fumadores, el hazard ratio 3.2, los diabéticos de 2.87 y la infección postoperatoria en 3.19. A mí me parece bastante interesante lo que ellos plantean acá, es que ellos llegan y toman como todos los factores de riesgo que ellos encuentran y después hacen un análisis de acuerdo pues como al número de factores de riesgo, cuál es pues, como la tasa de recurrencia que presenta el paciente. Entonces dice, si un paciente se va a operar de una hernia umbilical y no tiene ningún factor de riesgo de los citados acá arriba, se dice que tiene más o menos de recurrencia un 1.4%, si tiene un factor de riesgo es de 4.1% y si tiene dos o más factores de riesgo es de 10.3%. Cuando ellos evalúan la parte, pues es muy bien conocido de que el uso pues, del cigarrillo favorece pues, la recurrencia debido pues, al trastorno que genera en el colágeno, y esto se ve evidenciado pues, aquí en esta curva, ¿cierto? Donde vemos que los pacientes que eran fumadores activos al momento del estudio tuvieron mayor tasa pues, de recurrencia. Al evaluar entonces los pacientes con diabetes, lo mismo los pacientes que tenían diagnóstico de diabetes tuvieron más tasa de recurrencia, y es interesante porque ellos dicen que ellos dividieron los pacientes entre diabéticos bien controlados y diabéticos más controlados, pero no encontraron ninguna diferencia cuando de recurrencia pues hablamos acerca del control o no del control de la diabetes, simplemente el tener diabetes aumentaba el riesgo de la recurrencia. Y acá, que esto igual lo vamos a discutir un poco más adelante, que son pacientes entonces que tenían defectos de más de 1.5 centímetros y les hicieron un reparo primario, tuvieron más tasa de recurrencia. Hay otro factor que no fue evaluado pues, en los estudios previamente citados, que es el estado pues, de embarazo. Entonces, este es un estudio en el cual entonces ellos evalúan una serie de pacientes, todas intervenidas por hernias ventrales, y evalúan la tasa pues, de recurrencia después del embarazo. Esta línea que está en el centro son los pacientes que fueron intervenidas por una hernia umbilical, y vemos que el embarazo, pues obviamente se aumentó el riesgo de recurrencia. Ellos identifican que el hazard ratio para el embarazo, pues aumentar la recurrencia, es de más o menos 1.6. Entonces, estos primeros factores, como les mencionaba previamente, entonces preguntarnos por qué se reprodujo y mirar sobre qué podemos nosotros pues, realizar algún cambio sobre el paciente. Entonces, tenemos el peso, pues lo ideal es que el paciente, digamos, nos enfrentamos al paciente que tuvo una recurrencia, entonces es un paciente obeso, pues antes de plantearle un nuevo tratamiento quirúrgico, lo que debemos de hacer es pues que baje de peso, ¿cierto? La diabetes, pues a pesar de que vimos de que realmente el control no tenía alguna influencia, pero pues también hay que tenerlo en cuenta. El dejar el hábito pues, del tabaquismo también tiene alguna influencia, y tanto así pues que, como vemos acá, es recomendado pues en las guías que citamos inicialmente. Ellos dicen que se sugiere que al paciente debe fumar al menos 4 a 6 semanas antes, y además también recomiendan pues la pérdida de peso. En cuanto al embarazo, pues lo ideal sería preguntarle
a la paciente es el deseo pues de fertilidad que ella tiene, ¿cierto? Porque si es una paciente que ya se intervino por una hernia umbilical y tiene una recidiva, pues hay que preguntarle si ella ya tiene su paridad satisfecha o piensa tener más embarazos, y de esta manera pues después mirar a ver qué se va a hacer con la paciente. Los pacientes entonces que tienen cirrosis y ascitis, pues también lo ideal es realizar un buen control de su ascitis para disminuir el riesgo de recurrencia. Y la infección de sitio operatorio, pues tratando de generar las mejores medidas pues, de asepsia y antisepsia. Sabemos pues que por la oquedad en la cual se encuentra el ombligo, pues muchas veces los pacientes no tienen el mejor aseo de esta zona, entonces pues nosotros debemos ser exhaustivos cuando los lavemos. Y hay algunos estudios, pues que no los cité, pero que dicen que pacientes de raza negra pueden tener un mayor riesgo de recidivo, ¿cierto? Entonces, después de haber evaluado esto, nos preguntamos si existe otro factor. Entonces, la respuesta es que sí, hay otros factores que van a ser entonces los factores técnicos. Y pues vamos a hablar de algunas cosas al respecto. Los aspectos quirúrgicos, entonces, pues sabemos que hay técnicas con tensión y técnicas sin tensión. Cuando hablamos de las técnicas sin tensión, pues hay que evaluar dónde vamos a poner la malla, en qué posición y si la vamos a fijar y con qué. Cuando evaluamos la vía, si se va a hacer la hemiografía abierta o por la laparoscopia, los estudios realmente pues, muestran como muchas cosas diferentes. Si nos basamos únicamente en la guía, ella dice que realmente la laparoscopia no genera un beneficio cuando de recurrencia hablamos. Pero hay un artículo que fue publicado posterior a la publicación de la guía, que fue un metaanálisis bastante grande, en el cual ellos en el análisis que hacen, sí dicen que un abordaje laparoscópico puede tener, o sea, disminuir el riesgo de recurrencia en los pacientes. Finalmente, ¿en qué sí realmente hay evidencia fuerte para la laparoscopia? Pues como sabemos, entonces para pacientes obesos, y además de eso para defectos herniarios que van a ser de más de 4 centímetros, ahí la evidencia sí es mucho más fuerte. Respecto a los aspectos quirúrgicos, entonces cuando vamos a hablar de un reparo primario, pues sabemos que hay múltiples técnicas, ¿cierto? Esas que están allí citadas, pero realmente no hay muchos estudios que comparen el beneficio de una técnica o la otra. Este que está aquí en pantalla fue uno que encontré publicado en el 2012, en el cual ellos toman más o menos 160 pacientes, a 70% de los pacientes les hacen reparo pues, primario, y los defectos herniarios eran todos menores de 3 centímetros. ¿Qué encuentran o qué técnicas usaron ellos? Entonces ellos hacen ya sea una sutura, hacen sutura doble, ¿cierto? Muy parecido a lo que nosotros realizamos, es decir, se va y después se devuelve imbricando los bordes, una sutura continua simple, o hacen la técnica de Mayo propiamente dicha, que ya ahorita pues los vamos a describir. ¿Qué encuentran ellos? Pues estas son las tasas de recurrencia que ellos encuentran, pero cuando hacen el análisis dicen que no hay una diferencia pues estadísticamente significativa entre el uso de una técnica o la otra. Para describir entonces las técnicas, esta es la técnica pues más difundida, que es la técnica de Mayo, como originalmente pues se describió, en la cual entonces la idea es realizar esto, que es el solapamiento de cada uno de los bordes en forma de chaleco sobre pantalón. Entonces tenemos el borde inferior sobre el borde, el borde superior sobre el borde inferior. Estos se van a solapar con unos puntos en U, como pueden ver acá en la gráfica de acá arriba, y después ese borde que queda libre se va a unir a la hoja inferior mediante unos puntos simples, ¿cierto? Hay algunos estudios que dicen que estas de las técnicas que más recurrencia tienen, hay otros que dicen que no, o sea, pero realmente la evidencia no es muy consistente al respecto. Y esta que aparece al otro lado es muy similar a lo que nosotros realizamos pues en nuestra escuela, en lo que se hace es pues una sutura continua inicialmente, ¿cierto? De manera transversa, y después nos devolvemos con otra línea de sutura imbricando los bordes, ¿cierto? Pero pues realmente no hay una diferencia entre una técnica o la otra cuando de recurrencia hablamos. Otra pregunta cuando se va a hacer el reparo primario, entonces es el tipo de sutura a usar. Realmente cuando hablamos del tipo de sutura, los conocimientos que se tienen son extrapolados principalmente de los estudios que hay acerca del cierre pues, de las laparotomías, en los cuales entonces se basa del principio fisiológico de que la fascia pues tiene un tiempo en el cual pues va a cicatrizarse, ¿cierto? Y recupera parte pues de su fuerza, porque sabemos que no va a recuperar el 100% de su fuerza normal. Entonces la idea es tener una sutura que acompañe por más tiempo este periodo de cicatrización, y en este caso entonces sería una sutura de absorción lenta, como sería pues el PDS, que sería la recomendación, ya que tiene un tiempo de absorción más o menos entre 183 a 238 días.
Hay algunos estudios pequeños en los cuales, ya hablando propiamente de hernia umbilical, hacen la diferencia entre el uso de suturas de absorción lenta, como sería el PDS, o suturas de absorción rápida, como sería el Bicryl. Y realmente ellos, aunque son estudios pequeños, dicen que no hay una diferencia pues, estadísticamente significativa entre el uso de una técnica o la otra, de una sutura o la otra, perdón. Entonces, de acuerdo a eso, ¿cuáles son las recomendaciones de la guía? Entonces, se dice que se puede considerar el reparo primario para efectos de menos de 1 centímetro, y es una recomendación fuerte. Utilizar una sutura de absorción lenta o una sutura no absorbible para hacer los reparos, y definitivamente, al no encontrar evidencia entre pues que una técnica sea mejor que la otra, la decisión de la técnica para hacer el cierre primario queda netamente a decisión del cirujano tratante. Lo otro es los reparos con malla. Entonces, pues hay mucha literatura al respecto, ¿cierto? Este es un ensayo clínico muy interesante que fue publicado en el 2018. Es un estudio multicéntrico, fue llevado a cabo en 12 hospitales, captan en total 300 pacientes y los dividen en dos grupos, 150 para reparo con malla y 150 para reparo primario con sutura. Les hacen seguimiento más o menos a 25 meses, y ellos que encuentran que el uso de una malla, en este caso en una posición preperitoneal, tenía un hazard ratio para la recurrencia de 0.31 y un número necesario a tratar de 12. Este es un metaanálisis que también es el más grande que encontré, en el cual ellos en total, pues de todos los estudios que revisan, captan 2.300 pacientes más o menos, y encuentran lo mismo, que el uso de una malla pues disminuía el grado de recurrencia con un RR de 0.48. Y este es otro metaanálisis pues, que básicamente dice lo mismo que cité previamente. Esta es la gráfica del segundo metaanálisis que les dije que era el más grande, ¿cierto? Entonces, como podemos ver en los diferentes estudios, siempre se ha mostrado pues, la superioridad del uso de la malla para reducir la recurrencia, pero principalmente para defectos que son mayores de 1 centímetro, porque cuando encontramos defectos menores de 1 centímetro, pues allí las condiciones técnicas son más difíciles para adecuar pues, el espacio donde se va a poner la malla, y muchas veces lo que hacemos es aumentar el defecto herniario en estos defectos que son tan pequeños. Lo otro es entonces la posición de la malla, ¿cierto? Hay varios estudios al respecto. Por ejemplo, es un estudio que fue publicado en el 2013, un estudio prospectivo, siguen los pacientes a 3 años, todos les hacen reparos abiertos y eran hernias menores de 2 centímetros. ¿Qué encuentran? Pues lo que veíamos previamente, que la malla obviamente reduce pues, el riesgo de recidivo, pero interesante, que es lo que estamos pues, analizando en este preciso instante, que es la posición de la malla. Entonces ellos encuentran que las mallas que están en una posición inlay son las que más se asocian a recurrencia, mientras que las que están en una posición intraperitoneal son las que menos recurrencia tienen. Pero en este caso, pues la diferencia no es estadísticamente significativa, que inclusive en la misma discusión pues, que ponen del artículo, ellos dicen que, o sea que estas, a pesar de que no es una diferencia estadísticamente significativa, es algo bastante interesante, y que puede ser que el poder estadístico del estudio no sea lo suficiente pues, para demostrar lo que aparece en pantalla. Entonces, han aparecido más estudios al respecto. Este es el Morpheus Trial, que es un estudio bastante importante. Toman 436 pacientes, los dividen en dos grupos, uno para una malla en una posición intraperitoneal, es una malla de Prosid, una malla Prosid, y 177 pacientes, y otros les ponen una malla en una posición preperitoneal, 175 pacientes. Ellos evalúan entonces todas las complicaciones y encuentran que cuando evalúan este aspecto, los pacientes que estaban en el grupo de la malla en posición preperitoneal tenían menor cantidad de complicaciones, con una diferencia pues estadísticamente significativa, al igual que las recurrencias fueron menores en este grupo, ¿cierto? De acuerdo a esto, entonces, ¿qué nos recomienda la guía? Entonces, que la malla, si se va a poner, entonces se debe poner en una posición preperitoneal. Hay algunos textos que hablan también de una malla en una posición retromuscular, pero realmente el conocimiento que se tiene acerca de las mallas en posición retromuscular es más que todo extraído de las hernias incisionales, y no hay tantos estudios para hernias ventrales primarias. Pero igual, pues se sabe que estas hernias en posición retromuscular pues también son buenas para reducir el número de residuos, y también
la infección de sitio operatorio. Lo otro, entonces, es que ellos recomiendan fijar la malla con una sutura no absorbible, y que además de realizar pues el reparo con la malla, se debe realizar un reparo también del defecto herniario, ¿no? Pues como habíamos hablado previamente. Cuando hablamos ya del embarazo o de las pacientes pues que están en una edad fértil, ¿cierto? Entonces pues aquí las cosas sí cambian un poco. Este es un estudio publicado en el 2016, toman 4.716 pacientes y les hacen un seguimiento prospectivo a más o menos 4 años. De esas pacientes pues, que ellas captaron inicialmente, 253 embarazan y hubo 29 recurrencias en las no embarazadas y 49 recurrencias en las pacientes embarazadas. En total, ellos igual tenían tanto reparo con malla y reparo pues, primario, pero en total dicen que la recurrencia fue más o menos de un 18 a un 36%. Pero es interesante que ellos dicen que cuando una paciente pues, que está en una edad fértil se le hace una herniorrafia umbilical, la tasa de recidiva después del embarazo realmente no cambia mucho si ese reparo inicial se le hizo con o sin malla, y no hubo una diferencia pues entre esto. Entonces, ¿qué encontramos? Pues hay bastante, o sea, genera bastantes dudas pues en estas pacientes, ¿cierto? Entonces, este es otro artículo en el cual ellos tratan de plantear como un algoritmo de manejo para estas pacientes en edad fértil, ¿cierto? Entonces, digamos, si tenemos una paciente que tiene una edad fértil, que tiene un defecto pequeño, entonces ellos dicen que lo ideal es que si está asintomática, el defecto es muy pequeño, pues el reparo se debe hacer después de que la paciente haya tenido su paridad satisfecha. Si es un defecto grande y la paciente está bastante sintomática, entonces se hace un reparo electivo. Ellos ponen aquí preferiblemente por laparoscopia, pero pues igual, como dije previamente, realmente no hay mucha evidencia de si hacerlo o no así. Y ellos recomiendan de que el embarazo se debe posponer más o menos hasta los 12 meses después. Si es una paciente que ya está embarazada y tiene un defecto pequeño, entonces no sé, lo que ellos recomiendan es decir, es que, o sea, no repararla sino hasta después de que haya pues tenido su paridad satisfecha. Y en defectos más grandes, entonces lo mismo, si pues considerar con la paciente si ella realmente no es tan sintomático, entonces se puede realizar el reparo electivo después del embarazo, o si no, un reparo electivo en el segundo trimestre de la gestación. La técnica para el reparo, pues, de estas, cuando se va a poner la malla, entonces la técnica de Rivers, en la cual entonces se debe, pues, realizar una disección del espacio preperitoneal y poner la malla, pues, en esta posición. Y lo ideal es que el solapamiento entre el borde de la hernia y la malla sea de mínimo 3 centímetros. Entonces, este segundo ítem, pues, que eran los aspectos quirúrgicos, como para resumir, entonces hay que tener en cuenta una adecuada selección del paciente que se le va a hacer un cierre primario o se le va a poner una malla. Pues para realizar el cierre, entonces utilizar suturas de absorción lenta y pues la malla principalmente en posición preperitoneal y fijar la malla con una sutura no absorbible, ¿cierto? Entonces ya como para condensar todo esto que hablamos y dar una respuesta pues a la pregunta que nos planteamos al inicio de la charla, que es qué hacer cuando tenemos un paciente que tiene una hernia umbilical reproducida. Entonces lo primero que hay que hacer es identificar esos factores que lo pudieran llevar a la recidiva y sobre los cuales nosotros pues podamos realizar algún tipo de modificación para que evitar pues que vuelva a recidivar, ¿cierto? Que sería principalmente entonces el tabaquismo y el sobrepeso. Además de eso, pues también es interesante las pacientes pues, que están en edad fértil y se embarazaron, entonces nos preguntar a ver cuál es el deseo de fertilidad que ellas tienen, si se quieren tener más hijos o qué, porque pues sabemos que el embarazarse pues va a aumentar entonces la recidiva. Otra cosa muy importante es siempre buscar en el paciente si hay otros defectos en la línea media, es decir, si tenía alguna hernia epigástrica chiquita que nosotros no nos dimos cuenta pues cuando le hicimos el reparo inicial, o una diastasis de los rectos, ¿cierto? ¿Por qué ser así? Hay estudios que recomiendan de que estos defectos pues adicionales se deben de corregir también porque influyen en la recidiva. El reparo de la recidiva, entonces, también hay que aclarar de que independientemente del tamaño, pues ya hay que ponerle una malla, ¿cierto? Y pues obviamente una adecuada técnica quirúrgica para cada una de las situaciones en las cuales nos enfrentemos. Finalmente, para concluir, entonces, hay que recordar pues que la hernia umbilical es una patología importante y no la debemos subestimar y pues tratarla como se merece.
Lo otro es que los pacientes que se van a operar pues, de una hernia umbilical hay que hacer una evaluación holística para identificar todos esos factores que nos pueden llevar pues, a una recidiva. Y finalmente, como mensaje también hay que recordar que las hernias umbilicales que aparecen después pues, de un puerto de laparoscopia no son hernias ventrales primarias y estas se deben de manejar es como hernias incisionales. ¿Listo? Entonces, pues ya en la discusión, entonces pues yo habíamos planteado inicialmente estas preguntas para que nos den pues, los que están en la audiencia la opinión acerca de herniorrafia más malla en defectos menores de 1 centímetro. Para hacer el abordaje de una hernia umbilical reproducida, si consideran pues un abordaje abierto versus un abordaje por laparoscopia, porque algunos estudios se dicen de que aquí la laparoscopia, cuando son hernias ya reproducidas, sí tiene mejor rendimiento. Y una apreciación acerca de la hernia umbilical en el paciente cirrótico. Doy entonces la palabra pues al doctor Medina para la discusión. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Aranda. Muy completa la presentación, fue muy juicioso en la búsqueda de la literatura, con literatura actualizada, con muy buen nivel de evidencia, y ha seguido las recomendaciones que se discutieron previamente a esta charla. Para darle un orden entonces a la discusión, para abrir la discusión con los docentes y residentes, entonces quiero separarla en dos grandes grupos. Una es en cuanto a la recidiva herniaria, los aspectos del paciente, y otro es los aspectos quirúrgicos. Quisiera comenzar con los aspectos quirúrgicos, dado la importante cantidad de preguntas para abrir la discusión de nuestro profesor, el doctor Herrera, y de Daniel Fernández. Hay varias preguntas respecto a la técnica quirúrgica del cierre de la fascia, respecto a si el uso de la malla disminuyó o no la recidiva, respecto al uso del TAC, la corrección de la diastasis, la técnica anestésica como factor de recidiva y a la realización o no de imágenes diagnósticas. Entonces quisiera comenzar la primera discusión respecto a la técnica quirúrgica, y que los profesores me den su opinión, porque lo que hablamos con el doctor Alcibiades y lo que muestra la literatura es que definitivamente en la recurrencia se debe utilizar malla, no se deben utilizar técnicas con tensión, ¿cierto? Pero en el caso, y yéndonos un poquito hacia atrás respecto al cierre primario de la hernia cuando no es reproducida, porque finalmente lo que queremos hacer es una muy buena técnica quirúrgica de entrada, ¿cierto? Para no tener que volver a operar a ese paciente. Entonces, en el escenario de un paciente con hernia umbilical, primera vez, la técnica quirúrgica, el tipo de sutura, ¿qué opinión me dan los profesores aquí presentes? Se habla que en la técnica quirúrgica, entonces en el tipo de sutura y técnica quirúrgica, pues deben obviamente avivar muy bien los bordes de la fascia, se debe utilizar una sutura de absorción lenta, teniendo en cuenta el tiempo de reparo y de fuerza tensil en el que se recupera la fascia, aunque no recupera al 100%, como decía el doctor Alcibiades, sino que el 40% se pierde al mes. Y tenemos que el Vicryl es de lo que más frecuentemente utilizamos nosotros para hacer un reparo primario de las hernias umbilicales, y se pierde el 50% de la fuerza tensil el día 21, y a los 28 días ya se ha perdido toda el 100% de la fuerza tensil. Es ahí donde entran las suturas de absorción lenta como la polidioxanona, el PS, el cual pierden el 50% de la fuerza tensil 20 días después de lo que lo hace el Vicryl, y la fuerza tensil la pierde completamente a los 90 días, siendo pues una sutura de elección en estos casos. ¿Qué opinión tienen los profesores al respecto? Los profesores estamos muy tímidos hoy. A ver, yo quisiera hacer algún aporte, ¿si me oyen? Sí, profesor. Profesor. Bueno, Romero, adelante.
Vería que Sí, señor. pensarse un poquito en qué escenario está manejando el paciente. Y una situación es el paciente que te llega en forma electiva, una consulta externa y te consulta por una hernia umbilical. Y otra situación muy diferente es lo que a veces nos hemos enfrentado los cirujanos, que es el escenario del paciente con la hernia encarcelada o la hernia estrangulada. Entonces, la mayoría de los estudios, y en otras cosas yo felicito a Alcibiades porque creo que ha hecho una estupenda revisión sobre el tema, hablan específicamente del paciente que va en una forma ambulatoria, que va o que consulta por una hernia, un servicio de consulta externo. Estuve esta mañana revisando un poquito de algo de los artículos que él presentó y algunos de esos artículos y esas publicaciones tienen algunas fallas que es importante anotar. Uno de esos, por ejemplo, el artículo que presenta, que aparece publicado en el JAMA Surgery del 2017, es un estudio multicéntrico donde no se analiza específicamente cuál fue la elección del cirujano con el reparo primario. Y como ustedes, y bien lo anotó Alcibiades en su presentación, pueden ver hay infinidad de técnicas quirúrgicas para plantearse en un paciente en un escenario de una hernia umbilical manejada en forma electiva. Personalmente, yo vengo haciendo desde que me enseñaron a mí a operar una hernia la técnica de Mayo. Y es una técnica que es segura, con pocas probabilidades de recurrencia. Yo realmente, personalmente, no recuerdo haber tenido que haber intervenido un paciente en el primer año, pues, digamos, de su herniorrafia por una recidiva, utilizando este tipo de técnica. Y el material de sutura, pues, realmente lo hemos ido cambiando a través del tiempo. Ahora, personalmente, yo utilizo el PDS para esos reparos primarios de las hernias umbilicales, pero sigo haciendo la misma técnica de Mayo, que me parece que es una técnica bastante segura, bastante confiable. El tema específico con respecto a las recidivas es que muchas veces no estudiamos adecuadamente a los pacientes. Y esto quiere decir que no miramos un poco esos factores que pueden desencadenar una mala cicatrización del reparo quirúrgico o dejamos de lado en el aspecto de la rehabilitación, y hago referencia específicamente a que muchos de nuestros pacientes son agricultores, son trabajadores del campo, que se van a ver en su trabajo forzados muy rápidamente a tener que reintegrarse a sus trabajos, que son trabajos de esfuerzo, y esas son situaciones que muchas veces no las contemplamos en la evaluación primaria del paciente. Entonces yo pienso que cuando uno tiene un factor de riesgo que sea modificable, no tiene por qué estar corriendo a operar una hernia sin haber intentado modificar ese factor de riesgo. Cuando se encuentra uno situaciones, por ejemplo, como de la cirrosis o el paciente con falla renal, que son pacientes en los cuales es muy fácil que una hernia de esas se reproduzca, pues hombre, hay que pensarse también o tener clara la idea de que de pronto ese paciente que eventualmente puede o ir mejor en su posoperatorio en cuanto a la posibilidad de una recidiva si se utiliza una malla. Yo realmente para las hernias umbilicales primariamente no utilizo mallas, pero me parece que después de esta revisión uno tiene que plantearse claramente esa posibilidad de tener el acceso a una malla y saberla colocar en un momento determinado. Fíjese que incluso en los estudios que presenta Alcibiades, ahí la ubicación de la malla a veces es un poquito compleja. Entonces, porque tienen diferentes tasas de recurrencias. Pero realmente creo yo que ese tipo de pacientes, específicamente con factores de alto riesgo para una recurrencia, uno se debe pensar realmente la posibilidad de la colocación de una malla.
Y gracias, profesor Romero, muy valiosa su intervención. Se nos adelantó un poquito respecto a los factores del paciente, lo vamos a hablar y enfatizar con unos artículos un poquito más adelante. Quería hablar entonces en cuanto a la técnica quirúrgica y atendiendo a la pregunta del doctor Herrera en su intervención, los factores de riesgo se disminuyen, para la colocación de malla disminuyen la recidiva. Entonces resulta que hay un artículo bastante grande que es publicado precisamente en abril de este año, en donde es una revisión sistemática y un metaanálisis bastante amplio, en donde se hace una revisión bibliográfica acerca de la comparación entre el uso de sutura o el uso de malla en la hernia umbilical. Son más o menos 14 estudios, 6 ensayos clínicos aleatorizados y 8 estudios observacionales. Son 2.300 pacientes y en los cuales, en comparación con la sutura, la reparación con malla se asoció en un menor riesgo de recurrencia. La reparación con la malla, lo único es que hablan es que incrementó el riesgo de seroma, pero no hubo diferencias significativas en infección del sitio quirúrgico, hematoma o dolor crónico. Y definitivamente el uso de malla en la reparación, digamos, electiva, pues de hernia umbilical, disminuye la probabilidad de recurrencia y el dolor crónico. Diferente es cuando tenemos hernias umbilicales en las cuales son pequeñas, menores de 2 centímetros, en pacientes electivos que no han sido, digamos, operados previamente y sin factores de riesgo. Dice muy claramente la literatura que no está uno obligado a utilizar malla. Entonces, abro la discusión. ¿Utilizamos malla o no en la recurrencia? Marco, ¿cómo vas? Profesor, bienvenido. Hola, Alcibiades, ¿puedes hacerme un favor? ¿Podrías cerrar de compartir tu pantalla para mostrarles un cuadrito pequeño y hacer el comentario de lo que está planteando también Marco, por favor? Listo, profe. Bueno, mientras Alcibiades hace ese cambio, yo creo que la hernia umbilical sigue siendo por debajeada, subestimada. Y creo que ya las recomendaciones, Alcibiades hizo una muy buena presentación con la literatura pues más diciente al respecto. Y en eso que él presentó, yo quiero mostrarles que lastimosamente él no lo colocó. A ver, este cuadrito, espero que ahí lo estén viendo todos, ¿sí? Sí, se ve bien. Miren ustedes cómo este cuadrito resumen, esta es la guía de la Sociedad Europea de las Hernias de publicación este año. Entonces, este cuadrito para todas las hernias umbilicales, miren, de 0 a 1 centímetro, de 1 a 4 y de mayor de 4, porque esa es la clasificación pues, que tiene la Sociedad Europea de Hernias para decir si es pequeña, mediana o grande. Entonces, miren que desde 0 a 1 centímetro ya están hablando aquí de colocación de una malla, ¿sí? Aunque da la opción, en este tamaño solamente da la opción de hacer un reparo con sutura, pero que debe ser una sutura no absorbible o una sutura absorbible de muy lenta absorción. Entonces, es totalmente un pecado usar Vicryl hoy en día, ¿sí? Para hacer el cierre primario de una hernia umbilical. Entonces, lo mínimo que debemos usar como sutura, ¿sí? Es o un PDS o definitivamente una sutura no absorbible. Y ahí pues hay controversias en los efectos adversos de cada una, especialmente en las no absorbibles. Y según el grosor que se utilice, que esa es otra cosa que también es un poco mitificada, que a mayor grosor de la sutura, menor recidiva. Eso no es cierto. La mayoría de los defectos herniarios, incluso ventrales gigantes, hoy en día se hacen cerrándolas con un material 2 ceros de calibre. Entonces miren que en ese 0 a 1, aquí ya está
la malla preperitoneal, pero en este caso el flap que recomiendan es de 2 centímetros de overlap, perdón. Cuando el defecto herniario es entre 1 y 4 centímetros, se puede hacer abierto o laparoscópico. Hay una diferencia entre los dos. Cuando se hace un reparo abierto con malla, esa colocación preperitoneal o retromuscular debe tener un overlap de 3 centímetros, pero si se hace por laparoscopia, esa colocación preperitoneal o retromuscular tiene que tener un overlap de 5 centímetros. Y obviamente toda hernia umbilical que sea mayor a 4 centímetros se debe tratar como una hernia ventral incisional. Entonces, el cuadro es muy claro, ¿cierto? Resume técnicamente lo que se debe hacer. Y para responder a la pregunta de qué hacer cuando se reproduce la hernia, pues muy simple, lo ideal sería evitar la recurrencia, por supuesto, y eso se hace seleccionando bien al paciente y haciendo una intervención técnicamente correcta. Y como vemos, casi que hoy en día, ¿sí? Yo diría que para la mayoría de las hernias umbilicales ya tenemos que usar malla. ¿Qué tipo de malla? Se tiene que usar una malla plana, una malla macroporosa y ojalá, dependiendo del tamaño, para tamaños pequeños uno podría usar de bajo peso y si no, si son recurrencias sobre todo o hernias muy grandes, hay que utilizar ya una malla de peso intermedio. Dejo hasta ahí por ahora la intervención. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rojas. Excelente intervención. Yo creo que es muy claro, entonces, en ese sentido, ese artículo de las guías de la Sociedad Europea y Americana, que ante una recidiva herniaria en defectos medianos o grandes se debe utilizar malla y en las hernias pequeñas, pues considerarlo de acuerdo a los criterios y los factores de riesgo del paciente, que eso es lo que vamos a hablar enseguida. Pero antes, aprovechando al doctor López, quisiera preguntarle acerca de la intervención vía laparoscópica, porque pues hay muchos artículos que incluso hablan de unas técnicas combinadas o híbridas en las que se puede hacer, en la que la laparoscopia pudiera liberar las adherencias, pudiera verificar si hay otros defectos herniarios. Obviamente las ventajas de la cirugía mínimamente invasiva, en algunos casos y en algunos artículos hablan que obviarían la realización de tomografía, que es una de las aportes del doctor Herrera, si es necesario siempre tomografía o no. Entonces, quisiera, digamos, hablar un poco de un artículo que encontré también de este año donde realmente hablan de que las técnicas combinadas están cada vez saliendo más estudios y es la razón de eso, como les decía, les repito, es la liberación de adherencias y de determinar otros defectos herniarios ocultos que de pronto no se hubieran podido determinar en el examen clínico del paciente, que se pudieran ver y corregir en el mismo acto. Y lo otro es, y lo más importante que hablan es el adecuado posicionamiento de la malla dentro de la cavidad abdominal, haciéndole sutura de doble corona. Entonces, abro la discusión acerca de eso. ¿No necesario tomografía en pacientes con recidiva herniaria? Consideraría yo que no en todos los casos. Y el uso de la laparoscopia o la comparación laparoscopia versus abierta. ¿Qué me diría el doctor Juan Pablo López? Hola Marco, ¿cómo estás? Bueno, hasta hace unos años hacer hernias umbilicales por laparoscopia sonaba raro. Ni siquiera los que hacían laparoscopia decían que, ¿para qué? Pero con los estudios y el advenimiento de las técnicas, de las nuevas técnicas, de los recursos que se dan, de la mayor facilidad y mayor entrenamiento y de una comprensión mejor o mayor de la fisiología de la pared abdominal, porque ya hay grupos dedicados netamente y exclusivamente a esto, nos damos cuenta que las técnicas mínimamente invasivas cada día toman más terreno. Una hernia de 4 centímetros, como lo dice la guía, ya se debe considerar
y se debe manejar como un defecto ventral. Quiero anotar que cuando uno va a poner una malla en un defecto ventral, la antigua medida de 5 centímetros por encima del tamaño del defecto se aconseja, y son los mismos europeos, la misma consenso europeo, por favor no tomar más eso, sino tomar el radio del tamaño del defecto y eso hacerlo 4 veces. Si el radio del defecto es 4 centímetros, estamos hablando de que el overlap tiene que ser de 16 centímetros. Y poner una malla, que es mucho mejor ponerla sublay, es más fácil ponerla vía laparoscópica, porque es muy engorroso tratar de poner una malla con un overlap de 16 centímetros vía abierta y que le quede sublay, como es la recomendación actual. Eso en los defectos grandes. Ahora le están diciendo a usted que en los defectos pequeños ponga también mallas. Ponga mallas que más o menos deben sobrepasar los 3 y en algunos casos los 5. Y si es un defecto nuevo, pues puede ser un poco más grande. Un defecto, una reproducción podría ser un poco más grande. Por la paroscopia es más fácil la colocación de ese tipo de malla. Y quiero hacer énfasis en que este tipo de procedimiento o este tipo de patología es el preciso para lograr entrenamiento en cirugía de hernia de pared. El defecto es central, uno lo puede abordar radialmente fácilmente porque tienen bastante cavidad, bastante pared para poder poner los trócares con comodidad. Son defectos definidos generalmente. Da para hacer los cierres a través de transcutáneos o con sutura corrida laparoscópicamente. Eso da para hacer training. Disculpen, pues si suena un poco supraacadémico. Este es el momento y para que profesores y residentes se haga training en ese tipo de procedimientos, en ese tipo de patología, que sirve para otras. Y obviamente, los beneficios de uno poder meter una cámara y mirar es que liberas adherencias, miras otras situaciones de la misma pared, ¿sí? Puedes corregir el defecto de diastasis, la diastasis de rectos, que debe corregirse. Perdón que estuve entrando y saliendo de la reunión, no sé si ya de eso lo comentaron, pero debe corregirse porque si no, la recidiva en la hernia umbilical es mucho mayor que cuando no se corrige. Entonces la invitación es que cuando hay una hernia umbilical, ya no se vea como la hernia que voy a hacer con local, rapidita, sino que ya tiene una connotación mayor a la que se le debe hacer un abordaje un poco más complejo, ¿sí? Para evitar esto que ustedes comentaron inicialmente, ¿cierto? La gran cantidad de cirugías y costo que se hace al tener que reintervenir estos pacientes por hacerlo con una técnica no suficiente. No sé, Marcos, si de pronto lo que me preguntaste alcancé a llenar ahí el espacio y pues espero los comentarios del resto de docentes. Sí, perfecto. Muchas gracias, profesor López. Quisiera que se quedara un momento más para hablar un poquito ahorita de la técnica IPOM en los pacientes complejos con factores de riesgo grandes de recidiva. Una de las cosas bien importantes Marco, es la recurrencia. Marco. Sí, profesor Herrera. ¿Le puedo hacer una pregunta al doctor López? Sí, profesor, adelante. ¿Las mallas que se emplean son de las mismas que habían enunciado antes o hay una malla especial para colocar? Y lo segundo es que la pregunta del TAC, no sé si pues, fuera de valorar la parte muscular como tal y la parte del tamaño o la parte eviscerada en esta de 4 centímetros,
es importante o definitivamente no es importante si se hace la laparoscopia. Gracias. Doctor, empezando con lo de las mallas, si uno va a poner una malla no muy grande, y si uno tiene peritoneo para hacerlo, puede colocar una malla regular. O sea, si tiene peritoneo y el mismo saco herniario le sirve a usted para cubrir esa malla, puede utilizar una malla común y corriente, una malla de las de, ahí se me fue el nombre, una Procid, perdón, una de las de Johnson, de estas que son de baja densidad. Ultra Pro. Ultra Pro, sí, ¿de acuerdo? Eso si usted puede... No, por Dios, no hablen de Ultra Pro. Tallar el peritoneo y con el mismo peritoneo del paciente y el saco herniario, cubrir esa malla, pues obviamente porque incurre en gastos mucho menores. De resto, la recomendación, si usted no tiene cómo cubrirlo, es utilizar una malla que sea protegida. En nuestro medio, pues hay varias, la más socorrida y la más conocida es el Procid, ¿de acuerdo? Y se debe, ustedes recuerdan que hace un tiempo había una malla que se llamaba Physiomesh, que era cubierta por ambos lados y que uno la podía poner por cualquier lado, que era, iba por encima de todas por costos, y tuvieron que sacarla porque fue un desastre. Entonces, hay algunas análogas en el mercado, esas que son cubiertas por ambos lados. La recomendación de la misma sociedad europea es no usar de ese tipo de mallas, o la malla regular que nosotros conocemos, ¿sí? Con dos componentes, o la separadora de componentes que nosotros conocemos, que digamos el ejemplo más clásico es el Procid. Y la fijación tiene que hacerse con sutura, a puntos transcutáneos, y con tackers o con dispositivos para este objetivo. Ahora, con lo de la tomografía, si el paciente es de un abdomen difícil de valorar porque es obeso, porque tiene defectos o cicatrices grandes y usted no puede medir exactamente el tamaño, la recomendación siempre es que usted haga una tomografía, sobre todo en paciente que tiene recidiva. Entre nosotros es prudente tener ese tipo de conducta. ¿Por qué? En otros escenarios, en gente que tiene mucho más plata, en hospitales con más recursos y todo eso, usted puede pedir una malla, usted hace una laparoscopia y encuentra y hace una medida dinámica y le toma medidas exuflado, insuflado, le mete una cinta métrica y hace una medida muy exacta y ve cuánto tiene que ponerle de malla, pero usted tiene la capacidad de pedirle a su institución cuántas mallas tiene para y los tamaños, ¿sí? Si hay suficientes para usted escoger cuál malla. Eso es una de las cosas que uno le tiene que pedir hay veces al paciente cuando no tiene una certeza, el paciente no es delgadito, no es una recidiva, y de pronto es complicado medirlo, tener una tomografía, porque usted tiene que pedirle a la EPS, ¿sí? El producto más o menos del tamaño que usted necesita para lo que ya midió con los estudios imagenológicos previos. Ecografía no, tiene que ser tomografía. Ecografía, como lo comentamos en una reunión pasada, puede servir un poco para ver la diastasis de rectos. Si el ecografista es hábil, nos puede hacer una medida de más o menos cuánto puede haber de diastasis de rectos, pero siempre el primer estudio imagenológico tiene que ser una tomografía. No sé si queda resuelta la pregunta, profesor. Muchas gracias, doctor López. Sí. Quisiera hablar acerca de la hernia umbilical y la diastasis, que definitivamente es otra pregunta que hablaba el doctor Herrera. Definitivamente debe hacerse, no corregir la diastasis se convierte en un factor de riesgo para recidiva.
Quisiera la experiencia del doctor Herrera, del doctor Rojas, que me hablaran acerca de las mallas, porque resulta que la posición in-lay y on-lay, pues definitivamente tienen unas altas tasas de recurrencia y se deben utilizar mallas retromusculares o preperitoneales. En el caso de su experiencia, ¿qué tipo de mallas preperitoneales y retromusculares colocarían en pacientes con recurrencia herniaria umbilical? Gracias. No, viejo, yo les doy la palabra, les sé, yo este tema ha sido tan interesante, es un tema netamente que no lo tengo, no es una de mis situaciones donde yo lo haga en mi práctica, así es de que todas estas preguntas simplemente las he hecho basado en lo que he visto y en lo que en la revisión del servicio encuentro. Entonces, el doctor Alecey y yo creo que pues hay muchas personas que están manejando pared abdominal para que, para que puedan contestar ese tipo de cosas. Yo no tengo la autoridad para poderlo hacer. Gracias. Gracias, profesor. Doctor Rojas. Pues, a ver, este tema, pues ustedes saben que para mí es bastante apasionante. Yo creo que cuando se va a usar una malla que va a quedar en contacto con las asas intestinales, les voy a decir lo siguiente. Esas mallas que quedan intraperitoneales, ¿sí? El PROCID, por ejemplo, es una malla que tiene un componente allí también de absorción y tiene un riesgo grande el PROCID, y es que el borde eh, digamos, del que queda en contacto con las asas intestinales, el borde de la celulosa, ¿sí? Que da ese color negro cuando se empieza ahí a mojar, a humedecer, está a ras con la malla. Y ese para mí, y ya tuve una mala experiencia y por eso nunca volví a usar la malla PROCID, porque al estar al borde las dos cosas, fácilmente la malla podría empezar a generar adherencias con asas intestinales y generar un fenómeno de fistulización. Entonces, lo recomendable para una malla intraperitoneal es que tenga un borde o margen de seguridad que debería ser mínimo de 1 centímetro. Hay muchas mallas que ya vienen así de diferentes marcas. Hay mallas que tienen sujetadores, hay mallas que traen sus hilitos de sutura de orientación. Bueno, eso hay absolutamente todo lo que a uno se le ocurra. Entonces, simplemente tener en cuenta, lo más importante es la densidad y el poro que debe tener, sea para dejarla intraperitoneal o sea para dejarla preperitoneal, ¿sí? Entonces, en la mayoría de los casos, estos pacientes, como ya lo había mencionado anteriormente, necesitan una malla, si es de bajo riesgo, el paciente no es obeso y su riesgo de residuos no es muy alto y tiene buenos tejidos, una malla de bajo peso podría ser suficiente en un defecto pequeño y alguien con buenos tejidos y una buena pared muscular. Pero de lo contrario, si el paciente no cumple con esos requisitos, necesita una malla macroporosa que mínimo sea de densidad intermedia, de un peso intermedio. Y pues obviamente hay muchísimas marcas en el mercado. Lo que casi no se prefiere, ¿sí?, es colocar una malla microporosa o de alto peso. Eso está reservado para pacientes muy particulares. Entonces, tener eso en cuenta. Y la diastasis con la hernia es un capítulo casi que aparte que da para otra charla, pero sencillamente está muy claro, como ya mencionó Marco y lo dice las guías. ¿Sí? Si usted repara una hernia umbilical y no repara la diastasis, el riesgo se eleva por encima de 9 veces de que se reproduzca la hernia. En esos pacientes, obviamente, se prefiere una técnica de reparación endoscópica. Hacerlo por la paroscopia resulta bastante difícil, engorroso. La descripción que existe es una técnica endoscópica que es pues subcutánea prefacial. Y si el paciente tiene que ir acompañado de un procedimiento de manejo de la piel por cicatrices o por gran panículo o lo que sea,
Entonces, esos pacientes no ameritan una intervención ni endoscópica ni laparoscópica, hay que hacerlos abiertos porque hay que resecarles piel y entonces hay que entrar a veces hasta con el cirujano plástico para hacerlo. Entonces, esa es mi apreciación con respecto a las mallas y a los defectos asociados a la diastasis, que hay que recordar que diastasis no es una hernia y que la diastasis es patológica solo cuando mide más de 2.5 centímetros de separación, para algunos 2, y el uso de la tomografía se hace obligatorio en pacientes obesos con hernias que no son muy claras o en recidivas, o sobre todo la tomografía tiene la ventaja, al igual que la laparoscopia, de podernos diagnosticar otros defectos asociados y a veces la diastasis que no la podemos evaluar muy claramente. Pero no es rutinario la tomografía, el cirujano tiene que saber seleccionar a qué pacientes se le debe indicar. Muchas gracias. Doctor Medina, Sí, profesor. en la fisiopatología de la cavidad abdominal, y esto te lo digo porque ya lo hemos encontrado, ¿cierto? Y también Sí, vimos las estadísticas que mostró donde son pacientes de 60 años que se vuelven sintomáticos los pacientes. Yo estoy de acuerdo o pensaría que estos pacientes tienen que tener un screen de patología intraabdominal, ¿cierto? Para descartar otras causas de que esté produciendo el aumento de la presión abdominal. No ha sido, y tenemos casos, desafortunadamente caemos en la parte anecdótica, donde hemos tenido pacientes con manifestaciones ya de ascitis, ¿cierto? Que ha sido ascitis pequeña, pero ya han tenido ascitis, se manifiestan por una hernia umbilical sintomática, han tenido tumores de ovario, divertículos que se vuelven sintomáticos, las mismas hernias hiatales, ¿cierto? Problemas de colelitiasis, problemas de otra serie de cosas, inclusive cánceres que en determinado momento los pacientes reconsultan diciendo, sí, pero es que a mí me operaron, ¿cierto? Y de una hernia y posteriormente eso le hacen un diagnóstico de un cáncer. Pero yo pienso que esos pacientes siempre que consulten y sobre todo a esta edad siempre deben de tener mínimo una laparoscopia para buscar otras cosas que pueda tener ese tipo de paciente. Igualmente sobre la pared abdominal, al parecer uno sobre una tumefacción, pues uno lo haría muy clínicamente, pero yo sí pienso que hay veces es importante ahora que hemos dejado de examinar a los pacientes y menos ahora con el COVID, es muy importante revisar que no se nos pasen a nosotros los tumores desmoides que pueden estar ahí o los mismos sarcomas y eso es otra cosa que hay veces nos encontramos cuando vamos a operar a los pacientes. Gracias. Sí, muchísimas gracias, profesor. Tiene toda la razón. Eso es dentro de la parte clínica que es tan importante valorar a los pacientes previo a cualquier cirugía, la inspección, la anamnesis, la palpación y la solicitud de imágenes diagnósticas cuando se requiera. Marco, Disculpe, ¿quién pidió la palabra? ¿Sí? yo, Marco, Sí, profesor. Marco, ¿qué hubo? Sí, le escucho. ¿Quería hacer un comentario? Sí, adelante. Marco, respecto a lo que dice el doctor Rojas, completamente de acuerdo. Selles creo que es muy consciente y recomienda que defectos por encima de 8 o 10 centímetros se hagan abiertos. Algunos insisten en hacer la laparoscopia en defectos mayores y es mi consideración y de otras personas pues, con las que uno conversa, que está metido en el cuento, de que el manejo de la piel, los tiempos quirúrgicos, se vuelven muy difíciles y no es recomendable, ¿sí? Selles, a diferencia de otras, de la misma sociedad europea, sí es más consciente en decir de que esos defectos por encima de 8 centímetros es mejor hacerlos abiertos. Algunos llegan hasta decir que después de 10 a 15 centímetros ya considerar abierto. Yo no sé pues cómo humanamente se puede hacer eso por la laparoscopia. La otra cosa sobre las mallas, hay estudios que muestran que todo tipo de malla que sea de separador de componentes tiene un potencial de presentación de adherencias. Todas. Siempre vamos a encontrar más o menos adherencias después de la colocación de este tipo de mallas. No son mallas perfectas.
Y tiene razón en la constitución de lo de los bordes. Hay otros, yo mencionaba el proceso porque es como la más conocida. Acá en el mercado no hay muchas. Supramesh, todavía algunos utilizan PFT, bueno, eso ya es cuestión de gustos de cada uno de los cirujanos. Y lo que comenta el doctor Herrera es importantísimo. Yo recuerdo como residente que y creo que el mismo doctor era uno de los que nos decía y nos enseñaba al respecto de que todo paciente por encima de 60 años que tú llegara con una hernia, hay que hacerle por lo menos una ecografía. Estamos hablando de ya hace ratico, ¿sí? Por lo menos una ecografía porque había que descartar una posibilidad de aumento de la tumoral o una causa no conocida de aumento de la presión intraabdominal, ¿sí? Y nosotros tomamos una hernia umbilical como que hizo una fuerza. No, todo paciente mayor debe tener un estudio imaginológico, en eso estamos totalmente de acuerdo. Ahora contamos pues con la paroscopia, pero por lo menos debe tener un estudio imaginológico bueno antes de ser llevado a cirugía. No pormenorizar la neopresentación de una hernia umbilical en un paciente mayor. Gracias. Muchas gracias, profesor. Para tocar los últimos dos puntos de la discusión, quería hablar un poco acerca de la laparoscopia. Resulta que, pues, hoy por hoy, cada vez más hacemos más procedimientos mínimamente invasivos. Frecuentemente en los servicios de cirugía ambulatoria, incluso en los de urgencia, hacemos mucha colelab, mucha laparoscopia. La incidencia de hernia por el puerto umbilical laparoscópico es hasta del 3%. Y hay unos factores de riesgo bastante importantes como es la obesidad y son los cálculos mayores de 2 centímetros, para lo cual pues muchos indican fraccionar y tener un buen reparo de los bordes del anillo antes de la cirugía. La otra situación es que muchas veces nos enfrentamos en la primera, en la laparoscopia, y encontramos un defecto umbilical que pudiera ser pequeño, mediano, y no tenemos en cuenta hacer un adecuado reparo de la hernia. Entonces, la situación es, o la pregunta o la discusión es, ¿qué se puede hacer? Aquí están varios residentes, ¿cierto? Cirujanos en formación. ¿Qué podemos hacer nosotros como cirujanos para prevenir que se forme una hernia por el puerto laparoscópico? Fragmentamos los cálculos para no sacar cálculos mayores de 2 centímetros. Sí, a los pacientes que van a programarse una colelab que son ambulatorio y tiene IMC más de 35, los ponemos a bajar de peso antes de que ingrese a un quirófano ambulatorio para una colelab. Quisiera escuchar sus opiniones. Gracias. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Qué pena, el doctor Marco me tomó la palabra. Yo creería que, referente a lo que usted dice, yo creo que eso se basa obviamente en el contexto del paciente, ¿cierto? Y el saber escoger al paciente, escoger la mejor técnica y el mejor abordaje preoperatorio que le asegure, a final de cuentas, un éxito en la mejora de vida, obviamente, del paciente. Y creería, ¿cierto?, que esos pacientes que tengan algún tipo de factor de riesgo, como bien se mencionó en la charla de Alcibiades, pues deberían ser manejados de una forma precoz. O sea, manejar todo un pool cierto de alternativas para que ese paciente llegue en las mejores condiciones. Yo creería que sí es algo ajustado, tanto dentro de la parte de sobrepeso, de ejercicio, de dietética. Yo creo que todo eso sumaría para el beneficio del paciente. Muchas gracias. Pues una de las cosas muy importantes de tener en cuenta es precisamente considerar los factores de riesgo de recidiva. En la literatura realmente encontramos no solamente como factores de riesgo de recidiva, sino también de mortalidad. Los pacientes con enfermedad hepática, ascitis, o aquellos pacientes que entran a una cirugía de emergencia, pues en el contexto de una hernia umbilical complicada. Precisamente ahí se abren dos escenarios. Se debe evitar que llegue el paciente a urgencia, es decir, se debe programar al paciente, optimizar las condiciones del paciente para ser llevado a cirugía. Y la otra situación es qué vamos a hacer cuando el paciente ya está
ya se presenta un escenario de urgencia si lo vamos a operar. Entonces es muy importante tener en cuenta la literatura que definitivamente la obesidad, aquellos pacientes con IMC más de 35, los pacientes con cirrosis son un capítulo aparte, porque el OR estadístico en ellos a la presencia del factor asociado a la recurrencia del hernia umbilical es muy alto. Se dice en la literatura que pueden estar, por ahí Alcibiades se hablaba hasta de un 10 de OR, pero he encontrado yo en artículos que hablan hasta un OR de 34 en los pacientes cirróticos. En aquellos pacientes cirróticos, pues obviamente tienen unas condiciones especiales y yo creo que da para una charla larga, quizás con los gastroenterólogos y con los intensivistas, porque estos pacientes son un escenario aparte. Ellos tienen una, una hipoalbuminemia, una hipotrofia tisular y una ascitis que incrementan la presión abdominal de forma importante. Para responder, pues, uno de los comentarios del doctor Herrera acerca de la presión de la cavidad abdominal que hablaba en uno de sus intervenciones, pues, y aquí que estamos con los residentes, sabemos que la presión intraabdominal realmente es subatmosférica, es de 5, -6, hasta -10 en decúbito supino, el paciente relajado. Pero en los pacientes con obesidad, en los pacientes con ascitis, o incluso en las embarazadas, que es uno de los capítulos aparte también, pueden llegar hasta los 15 milímetros de mercurio. Entonces, eso va a condicionar obviamente a una presión de la pared abdominal y una dehiscencia. Definitivamente en estos pacientes con cirrosis hay que intervenir, ¿cierto? Diurético, restricción de líquidos, de sodio, probablemente la albúmina antes de, y la paracentesis también, que se debe realizar en estos pacientes. Si se excede más de 5 litros, pues colocar albúmina por los riesgos de disfunción circulatoria renal. Quisiera que el doctor Díaz nos hablara un poco de qué opinión tiene respecto a los pacientes cirróticos que van a ser llevados a una herniorrafia umbilical. Buenas tardes. Como usted dijo, pues la corrección en un paciente con ascitis es un desafío, y a veces una hernia que ha sido pequeña inicialmente o que ha sido operado, lo más probable es que se recidiva, ¿sí? Con todos los ORs que mencionó. Entonces, idealmente el paciente cuando se vaya a operar, pues una de las cosas que no debe tener ascitis, que ahí es el factor más importante, pues, para aumentar la presión intraabdominal. Entonces, ahí están todos los criterios para el manejo de evacuar la ascitis, ¿sí? La gran mayoría de los pacientes que tienen ascitis se mejoran con el solo hecho de restringir el sodio, ¿sí? Dieta sin sal. Hasta un 60-50% de los pacientes, dependiendo obviamente de la patología hepática o la hipertensión, van a mejorar. Y si no mejoran, pues así en términos generales, lo que uno que tiene que agregar, pues ya son los diuréticos de asa o los de retenedores de potasio, específicamente pues la furosemida y la espironolactona, ¿sí? De 100 miligramos de espironolactona y asa 40 miligramos, y se pueden duplicar hasta triplicar esas dosis dependiendo de la respuesta que tenga el paciente, ¿sí? Hasta otras opciones que hay, hasta ponerles catéteres de evacuación antes de corregir la hernia, ¿sí? Porque si usted no ha evacuado la ascitis, la posibilidad de que el paciente recidive nuevamente es muy alta, o que quede filtrando incluso en el mismo posoperatorio. Entonces, esa es, pues, así rápidamente como la opinión, ¿sí? Y yo aprovecho aquí la palabra para hacer una pregunta, ¿sí? Entonces, definitivamente uno debe cerrar después de una laparoscopia a los pacientes, ¿sí? Con PDS todo, porque si no sé si se le va a recidivar con otra, con Vicryl, que todos utilizamos ahí. Entonces, yo sé que la idea es que es para la recidiva, ¿no? Pero desde un principio debemos ya dejar el Vicryl para cerrar. Y como ya se mencionó durante la charla, yo no sé si yo entendí mal, que cuando el doctor López dijo que uno tenía que medir, bueno, pues puso el ejemplo, ¿sí? 4, él dijo, de diámetro 16, ¿sí? Entonces, o sea, es supremamente amplio. Yo pensé yo que era del radio, ¿sí?
Por eso es la pregunta por ahí. O sea, 4 por 2, 8 es como el doble del diámetro y no el 4 veces. Pues si estoy errado, que me corrija ahí, doctor López. Gracias. 4 veces el radio, profe. Ah, sí, es que hay diámetro. Por eso 4 por 4 es 16, entonces. Sí, Hay que darle la vuelta. No, claro. 4 veces el radio, profe. Sí, señor. Bueno, gracias. Sí. Bueno, para finalizar, porque ya vi en la reunión del departamento, quisiera retomar el tema de los factores de riesgo y es en la parte de la obesidad, porque es que hay varios estudios que hablan acerca de la corrección de la hernia umbilical en los escenarios de una urgencia. Uno podría preparar al paciente para optimizar sus condiciones antes de llegar a una cirugía. Si el paciente está desnutrido, si el paciente tiene un EPOC, si tiene una infección, suspender el cigarrillo 6 semanas antes, manejar la citis, la cirrosis en conjunto con el gastro, con el internista, controlar metabólicamente la diabetes, ¿cierto? Pero cuando le llega en el escenario de urgencia, sobre todo en los pacientes obesos, en los pacientes cirróticos, con ascitis, ¿qué hacer? Hablan de las técnicas, ahí hablan, está en la pantalla uno de los artículos que encontré de este año acerca del IPOM, que es una de las técnicas, digamos, como más frecuentemente utilizadas en este caso y que tienen un riesgo de recurrencia pues bastante bajo, hasta de un 2,93% el artículo. Incluso en ese caso ese paciente tenía un IMC de 53 y con técnicas híbridas, ¿no? Con técnica abierta y laparoscópica. Entonces quisiera ya para finalizar, ¿qué intervención tiene el doctor López acerca de la técnica del IPOM para los pacientes con recurrencia de hernia umbilical, en pacientes complicados en los escenarios de urgencia, en pacientes que uno no elige y le llegan a urgencias encarcelados, como en el caso de este artículo? Por favor, Alcibiades, colocar las imágenes, gracias. En pacientes que tienen un índice de masa, ¿me están oyendo? Disculpen. ¿Aló? Sí, profesor, lo escuchamos. Sí. Pacientes que tienen índices de masa por encima de 30, la recomendación es hacer técnicas mínimamente invasivas, ¿no? Por pues, todas las cosas que ya sabemos. En los escenarios de que si el paciente viene con una complicación, digamos viene encarcelado o hay una sospecha de sufrimiento de ASA, no es contraindicación, dependiendo del estado hemodinámico del paciente, de hacer un abordaje laparoscópico. Debe usted estar preparado de pronto que si va a hacer un abordaje laparoscópico, pues pueda solucionar lo que se encuentre también de manera laparoscópica o si no convertirlo. Y la colocación de hacer un IPOM, que es colocar una malla y tapar el defecto, pues era lo que usualmente se hacía, ¿no? Pero la recomendación es hacer un IPOM Plus, o sea, cerrar el defecto facial, ¿sí? Y colocar una malla. Usted decidirá si el terreno es apropiado para colocar una malla, ¿sí? Si encontró pues una contaminación que a usted le parezca que no es prudente hacer un procedimiento con algo protésico en ese momento, pues eso ya es decisión del cirujano que está enfrentado al paciente o a la situación del paciente. Yo quería hacer, y en cuestión de obesidad, siempre intentar hacer un abordaje mínimamente invasivo hasta donde la racionalidad lo permita, ¿de acuerdo? Y las condiciones del paciente y sus habilidades se lo permitan. Yo quería hacer un comentario con lo que dijo el doctor Díaz sobre lo de las suturas. Nosotros debemos exigir, afortunadamente el Hospital San José, no sé en las otras instituciones, yo sé que en Santa Gracia no, pero en el Hospital San José, afortunadamente el uso del PDS es muy frecuente, ¿sí? Cada vez es más, y digamos que sabemos nosotros que es la sutura como que va hacia lo ideal, ¿cierto? Pero en cuestiones de recidiva, y hay estudios que demuestran que las recidivas son menores cuando se utiliza sutura no absorbible, como lo dijo el doctor Rojas. Entonces nosotros habíamos abandonado mucho el prolene para cerrar pared. De pronto para algunos pacientes debemos tenerlo mucho más en cuenta.
y sobre todo en estos pacientes que tienen factores de riesgo, aun cuando vamos a colocar una prótesis o una malla en un paciente de estos. Listo, Marco. Mil gracias. Ya se acerca la revisión del departamento. No sé si hay algún otro comentario o pregunta. Marco, sí, Sí, señor. yo le quería dar gracias a todos los residentes, les acabo de escribir ahí por el recordatorio que nos han hecho en el Día del Profesor, en un momento de cambios en el cual estamos temerosos, hay veces optimistas, pero la vida sigue, ¿no? Pero por fortuna siempre tenemos la capacidad de reflexionar este raciocinio y esperamos dejar en todos ellos, ¿cierto? Al igual que todos los profesores, una huella para que puedan seguir conservando este noble oficio que se nos ha encomendado y el cual después de y a la edad lo hemos asumido como un don o un sacerdocio. Gracias. Yo también quiero agradecer, afortunadamente, somos, digamos, de la generación como el doctor Alexei Rojas y con Víctor. Tenemos la suerte de todavía contar con nuestros profesores, poder sentarnos con ellos y discutir estas cosas es una bendición para nosotros, todavía contar con su experiencia y aprovechar también y darle las gracias a todos ellos. Gracias. Bueno, muchas gracias a todos por su atención. Excelente presentación, intervenciones. Bendiciones a todos.